Shabbat Shalom o feliz inicio del día de reposo. ¿Por qué están tan serios? Van a decir, ¿por qué ahí en Veracidad, Camino y Vida dicen Shabbat Shalom? ¿Y por qué guardan el día de reposo? Ah, son judíos. Son judaizantes. Y si no lo guardamos, es que están en Babilonia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Unos dicen que no debemos de guardar el día de reposo porque no somos judíos. Y otros dicen que debemos de hacernos judíos para guardar el día del reposo. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre, ¿verdad? Al gran yo soy. Padre nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendecimos tu nombre en este hermoso día que es tuyo, porque el día de reposo tú lo hiciste para nosotros, Señor. Por causa de nosotros, tus criaturas más débiles, más rebeldes en la tierra, tú dejaste tu trono para venir a quedarte con nosotros y liberarnos. Por eso estamos gozosos que en este día te damos adoración, porque este día y todos los sucesivos, que nosotros somos hijos de la promesa, te damos toda la gloria a ti, al único gran yo soy, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Rey Mesías, amén y amén. Mire, aquí hay un misterio. Fíjese cómo cantamos nosotros las cosas. Dice en Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dice el rabino Pablo de Tarso, judío, fariseo, perseguidor de cristianos, se gozaba cuando los veía que los mataban, odiaba a los del camino, odiaba a los seguidores de Cristo, los odiaba con un odio feroz. Y escribió esta carta. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, creído en el mundo y recibido en gloria. Cuando cantamos esa alabanza, ahí está hablando de este pasaje de la Escritura. Cuando yo les pregunto ahora a los que nos están escuchando, que espero que también reciban este mensaje, ¿cuándo dejó nuestro gran yo soy su trono? ¿Cuándo lo dejó? Pueden decir cualquier cosa. Acuérdense que estamos en la escuela del discipulado. Estamos en un midrash. Un midrash quiere decir que nosotros somos estudiosos de los misterios que están en la Biblia, ¿verdad? Porque somos discípulos. ¿Cuándo dejó Dios su trono para venir a mostrarse a los hombres? Génesis 2. Y así fueron creados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. El sexto día fue creado el hombre. Cuando el hombre es creado, Cristo viene y se une a su creación. Se
hace carne con su creación para venir a redimirlo. O sea que, ¿no se le hace grande ese misterio? Dice que se hizo uno con el hombre en el séptimo día. Pero ¿cuándo lo vino a redimir? ¿Cuándo lo redimió? ¿Cuándo nació? Y después que tenía 30 años murió. ¿Se fijan todo el tesoro que hay en las Escrituras? Estaba yo meditando en eso, de que yo iba a empezar con Génesis para hablar del séptimo día, porque hay tanta controversia con el séptimo día. Y entonces dije, porque el séptimo día y el cuarto día es lo mismo. Pero cuando cantan la alabanza, dejaste el trono para venir. Ya con eso dije, esto es demasiado. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz, de la cruz al morir, de la cruz a la muerte y de la muerte a tu trono. Si eso no entendemos, que es el séptimo y es el cuarto, entonces la palabra no nos ha hablado el día de hoy. Amén. Por eso es de que el 7 y el 4, el 7 está que se unió con su creación, pero hasta que no fue manifestado, como dice Tesalonicenses, hasta cuando no fue manifestado en carne, dice. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ese es un misterio que Él está, dice que Él está, siempre ha estado creándolo todo, haciéndolo todo, eternamente todo Él está haciendo, deshaciendo a su antojo, porque Él es el Todopoderoso, manifestado en carne. Y luego estamos nosotros, no que el séptimo, no que el cuarto, no que el cuarto. Bueno, el cuarto mandamiento sencillamente es el cumplimiento cuando vino hace casi 6,000 años a unirse conmigo para redimirnos. Por eso la Biblia todo es un libro de amor, es un libro de redención. Dice que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre pecara. Por eso está aquí, dice, en el séptimo día se unió. ¿Cómo nos iba a dejar a nosotros solos hacer frente al enemigo que ya estaba en el mundo? Nos iba a dejar solos hacer frente para que luego le dijera a Caín que se arrepintiera y no lo hizo. Nos iba a dejar solos sabiendo quién estaba ya gobernando ese mundo, porque aquí dice que está en el capítulo 2 del Génesis. Ya todo lo que pasó. Dice que creó al hombre y a la mujer. Dice que el sexto día los creó y el séptimo día se juntó con su creación. ¿No le parece algo maravilloso? Por eso no hay excusa de que el hombre diga, no, es que yo no sabía. Dice, ninguno se tendrá por inocente. Ninguno. Ni Caín ni ninguno, porque Caín tuvo oportunidad de arrepentirse cuando mató antes de que lo matara. Dios dijo, el pecado está a la puerta acechándose, pero tú lo puedes. Dice, tú debes. ¿Qué dijo? Tú debes vencerlo. O tú puedes, algo así le dijo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Caín es el primer hombre rebelde. Es tatarabuelo de Nimrod, segundo hombre rebelde en la tierra. Imagínense si nosotros estamos en esa situación. Me encantó la alabanza. No que el cuarto, los mandamientos son de los judíos. No que nosotros nos dicen, ustedes no deben de guardar el día de reposo. Bueno, pero ¿por qué no? Nos quieren quitar a nuestro Rey y Señor. ¿No lo quieren quitar los judaizantes envidiosos? Que ellos
sencillamente, o los judíos que no creen en el Mesías, ellos siguen esperando a su Mesías y se mueren de envidia, digo, de envidia en el buen sentido, porque nosotros disfrutamos de su Mesías, no nos lo quieren dar porque dicen que no es de nosotros. ¿Cómo que no es de nosotros? ¿Es de nosotros o no es de nosotros? Es de todos nosotros los que tenemos la fe de Abraham. Fíjese que el capítulo 12 de Génesis es un capítulo muy, muy poderoso para manipular en las iglesias. Si alguien aquí piensa que estoy mintiendo de lo que voy a decir, que levante la mano. Han manipulado los pastores o los ministros o los sacerdotes con el capítulo 12 del Génesis. Maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Y que tenemos que pagar nuestros diezmos. ¿Nos han manipulado con ese capítulo alguna vez? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues yo he ido en varios lugares que así dicen. Usan eso para decir, no juzgues al ungido. Usan los diezmos para exigir que es un mandamiento. Pero nunca les van a decir que guarden los mandamientos. Nunca les van a decir que guarden el día de reposo. Nunca nos van a decir eso. Entonces, vamos al tema de hoy. Nuestro estudio semanal, estamos en la porción. Hemos adoptado ciertas palabras hebreas porque nos gusta, pero no tenemos obligación de aprender hebreo ni de hablar como, ni decir para allá cuando es sencillamente porción semanal. Nosotros tenemos la Biblia, nuestro objetivo es que en un año leamos toda la Biblia y según la dividieron en tiempos de Esdras y Nehemías en 54 porciones, ¿verdad? Y nosotros nos gusta mucho leerla así porque ahí es donde hemos encontrado mucha revelación, mucha luz, ¿verdad? A todas nuestras dudas. Entonces, precisamente, el cuarto mandamiento, que es cuando Cristo muere, encarna, muere, resucita y es exaltado al cielo, dice que es la entrada, es el primer acto de fe que nosotros debemos de dar. Guardar los mandamientos y sobre todo el cuarto mandamiento, que es la entrada a toda la revelación divina de la Escritura. Por ese motivo es que nosotros estamos convencidos de que los mandamientos son inamovibles, porque son desde, ¿cómo dice? Son preexistentes al mismo hombre, no son ni de Abraham ni de Moisés, sencillamente Dios los puso desde tiempos de Abraham, pero han estado todo el tiempo desde Caín, dice, porque no guardó los mandamientos, más desde que estaba en el cielo, Satanás fue el primero que invalidó los mandamientos, el primer rebelde allá en el cielo es Satanás, porque no quiso guardar los mandamientos. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Satanás no quiso amar a Dios, no quiso rendirle gloria al Altísimo. Entonces, no, quitémonos ya, salgamos de Babilonia de una vez por todas. Porque mientras estemos nosotros, que si esto dice mi creencia, que mi religión, que esto me enseñaron, que esto sí, que esto no, están sencillamente comiendo del árbol del bien y del mal. Pero no están comiendo del árbol de la vida. Y para comer del árbol de la vida es necesario salir de Babilonia, salir de esa mente achatada y adquirir una mente hebrea. Ay, van a decir hebreos, ay, es que es judía de la hermana Noemí. No, que es un hebreo es que el que sale de Babilonia, el que cruza el río y sale de Babilonia, ese es un hebreo. Tenemos muchos prejuicios con las cosas, porque así nos han enseñado, pero precisamente cuando salimos de Babilonia y entramos al camino, entramos como dice Cristo, ven a mí. ¿Por qué tanto insiste que ven a mí, que ven a mí?
pues quiere decir, sal de Babilonia, porque yo soy el único camino, la verdad y la vida. Pero es que hay muchos caminos que nos llevan al Padre. ¿Dónde lo dice? Adoramos nosotros al mismo Dios por diferentes maneras. ¿Por qué tengo que nada más ir por un solo camino si todos podemos adorar a Dios conforme nos convenga? Eso dice la palabra. Dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y nadie regresa al Padre si no es por mí. Hay que salir de Babilonia. Entonces, en la porción que nos tocó es una porción hermosísima porque nos habla de la historia de una familia. Una familia que la forman todas las naciones del universo. Pero de todas ese linaje humano, Dios escogió un pueblo a través del padre Abraham, que por cierto no era judío, sino que se convirtió en hebreo. Y después que cruzó el mar y que fue obediente, dice que se hizo de el israelita, porque le dio la tierra prometida de Israel. Entonces ya se convirtió en un israelita, porque no era israelita, no era judío. Porque de él tenía que venir el Mesías de esos israelitas siendo judío. Y de todas las demás naciones, no las escogió en ese momento. Nomás al pueblo de Israel. Ahí hay otro misterio, ¿verdad? Pero fue el primer patriarca que sacó de Babilonia para darle la tierra prometida si era obediente. Y dice que además no nomás se la iba a dar para los judíos, que después formó el país de Israel, sino que en él iban a ser benditas todititas las demás naciones que se habían quedado excluidas en ese momento. Primeramente fue para el pueblo de la promesa, y después por decisión propia de nuestro Padre Eterno, Él ya lo había predestinado, que en Él seríamos todos incluidos si teníamos la fe de Abraham. Entonces, dice aquí en el capítulo 14 que la característica de Abraham, pues, es que él era creyente. No, que él era un hombre que tenía mucha fe. Dice que Abraham, cuando escuchó el llamado, no quería salir, pero bueno, ya vimos que su padre lo sacó, pero él perseveró. Y dice que tuvo que romper todo vínculo terreno, o sea, dejar todo lo que tenía en Ur de los Caldeos. Y el primer movimiento que hizo de fe es haber dejado todo eso. Y por fe aceptó y se sometió a su papá, que fue el que lo sacó. Y continuamente el Señor fue renovando esa fe que al principio Adán dudaba tanto, pero lo fue renovando. Y dice que los hombres que quieren estar incluidos en las promesas del padre Abraham, hay un requisito: que tienen que tener fe, tienen que ser fieles, una fe obediente y una fe que se pone en movimiento. Ese es el requisito. Dice que todos los hombres del pueblo llamado a través de Abraham, descendientes de Abraham, los debe distinguir esa característica, su fidelidad a Dios. Su fidelidad. Y este pueblo que es fiel a Dios siempre se va a apoyar en las promesas que le hizo el Eterno
al padre Abraham. Nosotros somos privilegiados porque tenemos esa bendición de pertenecer a nuestro padre Abraham. ¿Cuánto nos sentimos felices por eso? Ya no, nadie nos podrá decir, no, es que tú eres un gentil. No, yo soy padre, yo soy hijo de mi padre Abraham. No, que tú no eres judío, que ni no eres de la tribu de no sé qué, tú ni siquiera eres un goyín, un gentil. Yo soy hijo del padre Abraham por la promesa que le hizo, y yo soy hijo del padre Abraham. Y cuando le dices eso a un judío, dice, ¿me estás diciendo que entonces tú y yo somos hermanos? Pues sí, aunque no te guste. Somos hermanos por la promesa. Así me lo han dicho. No quieren ser nuestros hermanos. Dice una escritura en Eclesiástico que está en un libro deuterocanónico, dice que Abraham guardó la ley del Altísimo. Y por haber guardado la ley del Altísimo, dice que Dios, el Eterno, el gran yo soy, estableció una alianza por medio de la carne, de la circuncisión, que la circuncisión simboliza ni más ni menos la muerte. A la carne, lo que viene a ser Cristo. Dice que selló esa alianza y él, cuando le dice que hiciera la circuncisión a sus 90 años, creo, ¿verdad? Imagínense, hizo circuncisión a todos. Ese es el pacto. Es el pacto de sangre, es el pacto de la cruz. Y ahora nos dicen, pues si tú quieres ser hijo de Abraham, te tendrás que circuncidar. ¿Cómo? Dice que por eso Dios le prometió con juramento, porque se unió a la muerte de Cristo. Le prometió con juramento bendecir a las naciones por su descendencia, multiplicarlo como el polvo de la tierra. Ahí está en Génesis 26, 5, 8. Multiplicarlo como el polvo de la tierra, exaltar su estirpe como las estrellas y darle una herencia de mar a mar, del río hasta los confines de la tierra. Y el único requisito fue que salió ¿de dónde? De Babilonia, de Ur de los Caldeos. Cosa muy grande. Y luego les viene a decir, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta promesa tan linda? Que nosotros acá, en esta región maya, donde hay tanta paganismo y tanta idolatría, mucho paganismo y mucha idolatría hay por estos lugares. Demasiada. Y sin embargo, hasta acá nos ha traído el Señor. Porque allá ese pueblo de Ishtut es un lugar pagano totalmente. Que da miedo entrar ahí. Pero hasta allá está la simiente de Abraham, para gloria y honra de nuestro Dios. Y yo les pregunto ahorita, este tiempo, ¿de quién es tiempo? ¿Quién tiene que, según el llamado aquí de Abraham, dice que Dios hace el llamado a Abraham para el sacerdocio que nosotros ahora tenemos, que es lo mismo decir ministro.
una hermanita me dijo, encuentro que, y una bebé, dice, entonces Abraham intercedió por su sobrino Lot. Si Abraham intercede por su sobrino Lot, Lot no estaría en la Biblia. Ahí está el ministerio de un intercesor. Aquí cuando pusimos nosotros ese discipulado para ministros intercesores, en ese momento no sabíamos lo que estábamos hablando. Pero ¿sabe que es un ministerio sumamente poderoso? Porque los intercesores tienen que ir a liberar a los que están a punto de que el Satanás se los lleve al infierno. Los intercesores están aquí en la iglesia. No, ¿cómo que si aquí hay puros discípulos, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles? Dios no tiene un reino ni de profetas, ni de pastores, ni de maestros. Tiene un reino de ¿qué dice? De sacerdotes, ministros de la palabra, intercesores. Pero fíjese que muy pocos a veces comprenden, yo tampoco lo comprendía mucho, que cuando Cristo murió, en el momento que Cristo murió hace 2000 años, dice que el templo fue rasgado y luego después de 70 años fue destruido y ya no hubo más servicio sacerdotal en Israel. Se canceló, como que se canceló, se quedó así. No se abolió, o Dios no se apartó de ellos, pero sencillamente ellos ya no pudieron servir más a Dios. Todo se quedó parado. Ya no había más sacrificios, ya no había más ofrendas, ya no había más Shabbats, ya no había nada porque no tenían templo y porque Cristo ya murió, se acabó todo. Y luego cuando resucita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando resucitó? ¿Comenzó qué? Una nueva, ¿qué? Una nueva era, un nuevo comienzo. Cuando resucitó, se estableció un nuevo comienzo. ¿Cuándo fue el nuevo comienzo? En el 7º día se une para ir a la cruz. Se acaba todo. Fin de toda esta creación. Cuando Él muere, se acaba el culto en Israel. Ya no hacen servicios porque no tienen templo. Entonces ya se acabó todo. ¿Qué siguió? Dice que cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, lo que significa resurrección, trajo consigo un nuevo comienzo, una nueva era. ¿Cuál era es esa? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo para el reino de los cielos. Porque la iglesia de Cristo empezó el primer día de la semana o el día después del sábado, de un nuevo comienzo. Cristo resucitó según 1 Corintios 15, 20, 23, después del día sábado. Y con su muerte puso fin ¿a quién? A la vieja creación, junto con todo el culto judío que estaban haciendo en Israel, en Jerusalén. Ahora, como se suspendió
ese culto que hacían los judíos, ¿quiere decir que los judíos ya están descartados? ¿O que la iglesia, porque ahora en la era de la iglesia sustituyó a los judíos? ¿Nosotros acaso somos los judíos? ¿Somos la Nueva Jerusalén? Espiritualmente hablando, ¿somos Israel? Porque somos descendientes de Abraham. Ya no somos gentiles. Y por fe nosotros vivimos en resurrección. Ayer lo vimos, que mismo Adán le fue prometida, le fue hecha esa promesa, que él estaba esperando una tierra, no la tierra de aquí, sino una tierra del cielo. Nosotros estamos aquí en esta tierra todavía, pero nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Porque si es que vamos a vivir por fe, nosotros vivimos en resurrección. Estamos, porque después de Pentecostés, después de 50 días del Pentecostés que vino, dice, después de la muerte de Cristo pasaron 50 días y luego después vino el Pentecostés y todos los apóstoles estaban ahí reunidos en el aposento. Y dice que recibieron, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, y gracias a esos discípulos, simiente de Abraham, donde vino el Mesías, estamos nosotros aquí. Y tenemos un llamado, que tanto nos gusta cantar en la alabanza. Somos el pueblo de Dios, un pueblo de sacerdotes, para ministrar al Dios Altísimo, para interceder. Entonces, lo dice ahí en Génesis 14, 18. Después de que liberó a su sobrino Lot, le hace el llamado, porque ahí mostró, ahí él estaba cumpliendo el papel de sacerdote. Primero lo cumplió, por eso dice que él vivía por fe. Abraham creía por fe sin ver hacia las cosas, pero cuando él las hacía sin ver, sin preguntar, las hacía porque era obediente y las hacía, una fe activa. Entonces cuando él las hacía, el Señor después se lo confirmaba. Y aquí se lo confirmó, después el 16 dice, escaparon y fue por su hermano Lot y lo liberó. Bueno, no se lo llevaron ahí los reyes malvados que lo querían también ahí llevárselo. Y luego dice que Dios le hace el llamado al sacerdocio. Pero, pues que el sacerdocio no es levítico, que no es de Aarón. Fíjense qué cosa tan hermosa. Se fijan que nosotros antes estábamos viendo, el sacerdote arónico, y nos fijaban mucho en ese sacerdocio, pero no habíamos reparado el sacerdocio de Melquisedec, porque ese es un misterio. Bueno, misterio porque el Señor dice que en su tiempo Él nos va, nosotros hemos creído nada más por fe lo que dice la Biblia, pero mientras creemos, Él nos tiene oculto ahí las cosas, y hasta que nosotros damos pasos de fe obediente, entonces Él nos va mostrando todas las cosas. ¿No se les hace eso maravilloso y extraordinario? Entonces dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa el pan y el vino? La cena del Señor que compartió a sus discípulos, a sus sacerdotes, a sus intercesores, que gracias a ellos estamos nosotros aquí. Entonces, Jesús vio a Jesús antes de su encarnación, ¿lo vio? O nomás estaba viendo ahí una cosa, lo vio con sus ojos, pudo ver ahí una persona, ¿verdad?
Dice que lo vio. Amén. ¿Creemos que lo vio? Amén. No lo debemos de dudar. Porque dice que le compartió, sacó pan y vino y que además le dio los diezmos. Entonces, pues, estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, como estaba ahí, él, como sacerdote, Abraham como sacerdote, intercesor, cuando liberó a su sobrino Lot. Entonces, el sacerdote es un ministro. Y vamos a leer 2 de Corintios 6:1, por favor. Que dice respecto de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, acuérdense que nosotros somos hijos del padre Abraham por la fe. ¿Y qué dice? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Vete al 4, por favor, de ahí mismo. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ministros de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Esa promesa nos viene a través de ¿quién? De Abraham. Ministros de Dios. Un ministro es un sacerdote. Porque nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Amén. Entonces, ¿y el 13 de ahí mismo qué dice? Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Como ministros, ¿eh? Ahora, para ser un sacerdote, porque cuando nosotros escuchamos la palabra sacerdote, pues ya mejor hay que quitar, a lo mejor ministros. ¿Qué nos imaginamos como? Está ya muy devaluada esa palabra, ¿verdad? De sacerdote. Que cuando vemos un sacerdote así, todo lleno de esas cosas que se ponen, hasta con el gorro del pez, pues una gente que no conoce las palabras, que yo antes pensaba que eran lo máximo. Ya no, es que esos hombres son tan santos, porque cómo caminan, ¿verdad? Cómo, bueno, así, todos llenos de oro y todos con una vestimenta impactante. ¿Quién no se impacta con alguien que se pare aquí vestido así? Y hasta uno cuando viene a predicar se pone así muy, lo mejorcito, ¿verdad? Pero somos común y corrientes. Entonces yo pregunto, el sacerdote, llamado a través por la fe de Abraham y según el orden de Melquisedec, ¿es alguien que no peca? ¿Es uno que nunca peca? Porque eso dicen que son infalibles. Entonces, a ver qué dice en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está la clave. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque, porque el único justo es el sumo sacerdote Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué nos quieren impactar y hacernos creer que son diferentes a nosotros? Por eso aquí, todos los que quieran predicar, todos los que quieran ser ministros de Dios, ¿hay algún impedimento? ¿Alguien les ha dicho aquí que no pueden ser ministros de Dios? ¿No? Solamente hay requisitos, dice, porque deben ser personas que se consagran. Son hombres pecadores que se consagran a Dios, que no buscan satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se han entregado su voluntad a Cristo. Esto no quiere decir que sean perfectos y que nunca pequen, según el texto que acabamos de leer. Pero su vida debe estar rendida a Dios completamente. Porque Dios no tiene no tiene ministerios de profetas,
ni de apóstoles, tiene un ministerio de hombres que han dejado todo para consagrarse a Dios, para servir, para ministrar al pueblo, para guiar al pueblo. Dice que Él quiere un reino de sacerdotes ungidos, que ministren su iglesia, que guíen su rebaño en su presencia. Por eso cuando un pastor se vuelve insensible a su llamado, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? A maltratar a las personas, a maltratar al rebaño. Vamos a leer. El ministro también es un pastor. Vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo elegido por Dios. Ese es nuestro canto favorito, ¿verdad? Aquí. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Ese es un ministro. Ese es un hombre consagrado para Dios. Dice que cuando un hombre, un ministro, un creyente se hace discípulo, se consagra a Dios, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, le confiere autoridad, fíjese, para que represente a Dios ante el pueblo. No, le confiere autoridad para que sea representante del pueblo ante Dios. Del pueblo ante Dios. Por eso dice que al pastor o ministro se le demandará. ¿Cómo? Guía al pueblo, porque el pueblo es de Dios, no es del ministro. Entonces, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote dice que siempre está intercediendo por el hombre ante Dios. Dice, porque tenemos un sumo sacerdote que de día y de noche Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:6. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Y el 7? Recibieron. ¿Y el 7? Y el 7. Pero vosotros mismos sabéis que de la manera que debéis imitarnos, ¿de qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y el 8? Ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Fíjese, nosotros somos un pueblo de sacerdotes intercesores. Pero estamos bajo ¿qué ministerio? De los apóstoles. Ellos son nuestro parámetro. Porque ellos son apóstoles de Cristo. Entonces debemos ser como fueron los apóstoles, que ejercían el apostolado, explicaban las profecías, intercedían por los enfermos, estaban siempre sirviendo en el templo, dando buen ejemplo ante la grey. Por eso dice, si alguno quiere el sacerdocio, quiere ser intercesor, absténgase de todo lo que dice ahí en esas cartas.
imitemos a Cristo, imitemos a los apóstoles de Cristo, que fueron los que formaron la iglesia primitiva. Y que nosotros estamos fundados en esos 5 ministerios, que es de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y si dicen, no, es que ya no existen los profetas, ya no hay pastor, entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces, ¿a quién estamos imitando? Por eso dice, no tiene un reino de profetas, de apóstoles, sino un reino de sacerdotes que ministren al pueblo en su presencia. Amén. Entonces, dice que los primogénitos son los sacerdotes. Primogénitos, ¿eh? Y aquí vamos a leer, vamos a Éxodo 13:12. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Fíjese, la consagración del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, nos viene por medio de la sangre del Mesías, ¿verdad? Cuando Él muere y resucita, Él nos llama a ser un pueblo de sacerdotes santos. A Abraham lo llamó después de que se circuncidó a ser sacerdote, intercesor. De Jesús tenemos el privilegio de ser sacerdotes de su reino. ¿Es un reino aquí en la tierra o es un reino espiritual? Espiritual, porque el reino de los cielos ahorita es espiritual y la iglesia es la manifestación de ese reino espiritual. No el edificio, sino todos los que componemos la iglesia, que está en esta era. Y antiguamente dicen que los sacerdotes se ungían con la sangre de un animal. Porque siempre, pero cuando Cristo vino, ya quedamos que cuando Cristo vino, murió, dice que se suspendió toda la adoración ritual que se hacía antiguamente, sacerdotal, ofrenda de cereales, el borreguito que mataban, todo eso ya no es más. Cambió por otro tipo de sacerdocio. Ya no está el sacerdocio, ahora está otro tipo, porque antes por la sangre de un animal, sin derramamiento de sangre de animal, no había perdón de pecados, pero ya Cristo sustituyó todo ese ritual. Entonces, pero antiguamente tenía la misma validez, proféticamente, espiritualmente hablando. Dice que la sangre de un animal, por eso de un animal sin tacha, lo mataban y luego le ponían la sangre en el óvulo derecho, en el dedo derecho de la mano, del dedo índice y en el dedo del pie gordo. Porque eso es ahí donde está la fuerza de las personas. El oído, fíjese que el oído abre los ojos o los cierra. Por eso cuando Eva no estaba viendo todavía la voz que le hablaba, le habló de espaldas. Pero en el momento que ella escuchó la voz, quedó ciega. Ya nomás veía al enemigo como ángel de luz. Los oídos, dice que ungían el oído y al mismo tiempo veían. ¿Sí? La mano y el pie derecho. La oreja, con la oreja escuchas, entonces te abren los ojos, te abren los ojos. La mano es para hacer y los pies es para caminar. Vamos a ver qué dice aquí de que hacían antiguamente. Vamos a Job 17:9. Job 17:9.
No obstante, perseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Y el limpio de manos aumentará la fuerza. Limpio de manos, que no perderá la fuerza. ¿Y qué dice Romanos 10:15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oídos para oír, manos limpias y puros de corazón para hacer las obras correctas, pies para caminar. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es parte del elemento de la armadura que nosotros debemos de tener siempre puesta. Y Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Él habla. Y cuando habla, habla a nuestro oído. Pero como está engañado, dice, no entiende. No, dice, había muchos sordos, no oían, no veían, no caminaban, las manos secas. Así estaba el hombre en tiempos de Cristo. Dice, había muchos sordos, muchos ciegos, muchos mudos, muchos paralíticos. Así se encuentra el hombre cuando está en Babilonia. Por eso tiene que salir de ahí. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A tus espaldas. Tú oyes la voz a tu espalda. Y luego ves. En el Edén, Eva escuchó, a la espalda se escuchó la voz. Y en lugar de ver cómo se quedó, ciega. Ciega, totalmente ciega, que ya no pudo discernir las cosas de Dios. Pero bien abierto para escuchar lo que no tenía que ver. Primera de Juan 2:6. No, 2 del 1 al 6. Primera de Juan 2 del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la porción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Andar. ¿Quién guardó los mandamientos antes de que fuera dictada la ley? Abraham. Y porque Abraham él por fe, dice que le fue todo contado por justicia. Entonces, andaba conforme a los mandamientos. Y dice que si no tenemos sus mandamientos, no lo amamos. Y si no comemos su carne y bebemos su sangre, no tenemos vida en él. Entonces, es un tema muy hermoso. Si vamos a leer entonces Juan 6, 55, 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, este mensaje de Génesis 12, 14, es una promesa muy poderosa para todos nosotros. Muy poderosa. La clave solamente está que si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice el tal que dice, es un mentiroso.
Dice que Él nos da una vida eterna y además Él nos resucitará en el día postrero, en el día final. Solamente va a resucitar en el día final al que come su carne y al que bebe su sangre y permanece en Él, permanecemos. Si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Entonces, por eso es de que nosotros, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahí está la promesa. Porque es vestido de un poder, es vestido de un poder que por gracia y por fe vamos a poder llegar a la santidad y vamos a poder llegar a ser verdaderos ministros del Eterno, porque Él nos ha ungido con su sangre y porque además nos ha dado, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Oremos, porque este mensaje es para todo aquel que tiene oído y ha oído este mensaje. Si alguno oye mi voz, dice, sígame. Y yo estoy a la puerta y llamo. En estos tiempos que están totalmente próximos a un desenlace de las profecías para que se cumpla ya el arrebatamiento de la iglesia, sabemos que sin santidad ninguno verá a Dios. Señor, yo te pido, Señor, que en esta hora todo aquel que nos está escuchando, como dice Isaías, oirás a tus espaldas una voz que dice, este es el camino, síguelo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque hay un solo camino para llegar al Padre, Jesús, nuestro amado Rey. Y Él todavía está llamando, ven a mí, porque muy pronto la puerta se cerrará. Aún hay tiempo. Solamente que tomes la decisión, como el padre Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Sal de en medio de ella, pueblo mío, para que no participes de los juicios que vendrán sobre Babilonia. Te damos gracias por esta hermosa palabra, en este hermoso día de inicio del reposo. Shabbat Shalom.